Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todo el mundo, o buenos días, o depende de la hora que lo estés viendo. Aquí estamos emitiendo por la tarde, así que, bueno, en primer lugar, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo directo de emprendimiento, pasión y valores, donde ya sabes que el objetivo siempre pues, es hablar con personas que han montado, que están viviendo de su pasión, que han construido un negocio vinculado a algo que les apasiona y evidentemente, pues estas personas siempre tienen un camino interesante que han recorrido, ¿no? Y que les ha permitido pues llegar hasta este momento. Así que para eso estamos hoy, para entrevistar a Bego Baeza y nos va a contar toda su experiencia. Y aparte de Bego, pues tiene una historia muy curiosa también, porque ella ha sido asesora de comunicación política en el Parlamento Europeo y en el Congreso de los Diputados. Y bueno, yo no sé cómo alguien que es asesora de comunicación en estos temas, pues al final se convierte en emprendedora. Así que tiene ahí una historia muy interesante que yo creo que os va a encantar. Vamos a darle en un momentito. Bueno, mientras tanto, os recuerdo que os podéis descargar el ebook Los 7 obstáculos que te impiden vivir de tu pasión en davidalonsogarcía.com/ebook, que sigue estando ahí disponible. Hola, 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 Bego, ¿cómo muy estás? bien, ¿qué tal vosotros por aquí? Muy bien, encantado de saludarte, de verte por aquí en directo. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que me apetece un montón esta charla. Un placer, seguro que lo vamos a disfrutar, vamos a pasarlo bien y vamos a hablar de cosas tan interesantes como lo que estaba contando justo ahora, ¿no? Cómo alguien pues pasa de ser asesora de comunicación en el Parlamento Europeo, en el Congreso de los Diputados, a, al final acabando pues montando su propio negocio y viviendo de ello, ¿no? Eso vamos a contarlo Vale. durante este proceso. Y, a ver, no sé si empezar haciéndote la pregunta más de... Venga, va, sí, vamos por Venga, va. la pregunta por la que me gusta empezar, que es ¿quién es de verdad Bego Baeza? O Bego M. Baeza, que esto es otro de los misterios que hay que resolver. Ya, bueno, no es un gran misterio, es de Martín, pero para pena de mi padre, cuando decidí ponerme por mi cuenta, el Martín no estaba disponible en ninguna parte, así que tengo que confesar que no fue una decisión estratégica de marca personal muy pensada, sino fruto del momento. Lo primero, se me escucha bien porque tengo el ventilador puesto a tope y no quiero que interfiera el sonido, pero si se escucha bien, Yo te escucho bien, vale. sí. Fenomenal, porque esto es importante que se te grabe bien y que escuche de todas las personas bien. Genial, pues, pues es una pregunta muy bonita y también compleja, ¿no? Porque, bueno, para quienes no me conozcáis, yo soy Begoña Martín Baeza, soy periodista y soy consultora de marca personal y comunicación. Eh, Estoy casada con un mago, tengo un bebé de 17 meses que se llama Guille. Vivo aquí en Madrid, aunque en realidad sueño con vivir cerca del mar algún día. O sea, no sé si a algunos os pasa que todavía no habéis encontrado vuestro lugar en el mundo, pues yo todavía creo que el mío tampoco. Soy una apasionada de Eurovisión. Yo ya lo voy diciendo porque saldrá varias veces en esta conversación, entonces ha de quedar aquí plasmado en esta pequeña presentación. Cuando nadie me ve, me podríais encontrar leyendo. Siempre tengo un libro entre manos. En mi casa hay libros por todas partes, de todo tipo. En el dormitorio, en el despacho, en el baño, en la cocina, en el salón. Hay libros por todas partes. Otra de las cosas más, yo creo, relevantes que tenéis que saber de mí es que soy una apasionada de las croquetas. Me gustan en todas sus formas, sabores. No soy una maestra croquetera, hacedora de croquetas, pero estoy en ello. Y, y bueno, la verdad es que me encanta ir de conciertos con mi hermana, me apasiona también la música y todos los programas musicales del mundo mundial también. Y bueno, ahora ya profundizamos un poquito más en mi historia, pero actualmente tengo una consultora de comunicación y marca personal, un negocio que lidero yo misma, en el que trabajo sobre todo con mujeres, pero bueno, con hombres también, digo sobre todo con mujeres porque el 80% de mis clientas son mujeres. Y les ayudo a darle forma a su marca personal, a impulsarla y a comunicar mejor sus talentos. También trabajo en la marca personal en el mundo corporativo. Esto lo he iniciado este año, este último año, porque la verdad que dentro del mundo corporativo es el gran desconocido es el tema de la marca personal, así que también trabajo con personas que trabajan en empresa por cuenta ajena. Y,
Y bueno, también soy especialista en oratoria y en habilidades de comunicación en público, así que también imparto talleres que tienen que ver pues, con oratoria, con storytelling y con el apasionante mundo de la comunicación. Yo la verdad es que, aparte de soñar con ver a España ganar Eurovisión, que sé creo que es un top 1 de sueño, mi siguiente sueño también es escribir una novela de amor, que la tengo un poco aparcada, un poco en el cajón, y también sí que estoy ahora mismo escribiendo un libro sobre marca personal e influencia. Así que bueno, esto es un poquito lo que yo creo que podéis empezar a saber de mí ahora mismo. Vamos a ver, con todo eso que has contado, Bego, yo creo que lo que provoca que puedas hacer todo eso es el marido mago, ¿no? Porque has contado aquí un montón de cosas que haces, a las que te dedicas, ¿no? Además de tener un hijo, compaginar todo eso. ¿Cómo se hace para compaginar todo esto? Pues mira, la verdad es que voy a ser súper honesta por si hay alguien que se siente muy identificado, ¿no? Yo tengo ahora mismo 31 años, empecé a trabajar muy, muy joven. Yo creo que he trabajado casi desde siempre, en realidad. También estudié una carrera que me permitía hacer prácticas desde el principio, pero yo me pagué la carrera de periodismo también trabajando, dando clases particulares. Entonces llevo trabajando desde siempre, ¿no? Y me casé también muy joven, he sido mamá hace año y medio. Y si te digo la verdad, no es fácil. Me cuesta bastante organizar, estructurar mi tiempo, sentirme productiva y he tenido que pedir ayuda. En el último año he estado trabajando con una coach que me ha ayudado un poco a equilibrar vida personal, vida familiar, y digo personal más de autocuidado de Begoña Martín Baeza, vida familiar y vida profesional. Y esto lo cuento por aquí porque, bueno, tú de hecho también ayudas a emprendedores, ¿no? a gestionar sus negocios. Yo también ayudo a mujeres con su marca personal y sus habilidades de comunicación y yo, aunque sea consultora, también he necesitado ayuda de otros profesionales para poner en orden mis cosas. Y creo que es súper importante y es algo que a mí me ha enseñado, no sé si la vida o el emprendimiento, ¿no? Pero a pedir ayuda cuando ves que quizás no estás encajando las piezas del puzzle como a ti te gustaría. Entonces, la respuesta a esta pregunta es pidiendo ayuda. O sea, he intentado un poco compaginarlo todo. No sé si lo logro, no sé si lo estoy logrando al 100%. Yo me siento satisfecha, pero tengo que ser honesta. Creo que hay una parte importante de mi esfuerzo diario, pero he tenido que pedir ayuda. Ayuda de un profesional que me dijera un poco, bueno, no seas tan autoexigente, tu vida no es la misma que la que era de hace un año, entonces tu realidad cambia, tú tienes que también construir desde esa nueva realidad, ¿no? Porque yo quería hace un año y medio hacer que mi día fuera igual que cuando no era madre y no es posible, o sea, he tenido que reconstruir, ¿no? Así que bueno, he pedido ayuda, la sigo, iba a decir, la sigo pidiendo, la sigo teniendo a diario y sobre todo intento priorizar lo que me hace feliz. Trabajar me hace muy feliz porque me encanta lo que hago, pero también me hacen muy feliz otras cosas. Entonces yo creo que es súper importante organizar tu día dedicando tiempo a lo que te saca una sonrisa. O sea, yo todas las mañanas desayuno leyendo un libro. Puede ser un libro de tema académico, me refiero que esté aprendiendo algo para mi negocio, pero también puede ser una novela. Entonces, si para mí leer es súper importante, pues mi media horita leyendo mientras desayuno por las mañanas es prácticamente inamovible, ¿no? Así empiezo el día haciendo algo que me hace feliz. Y lo acabo igual, leyendo o haciendo algo que me haga feliz. Hasta aquí puedo leer. Exacto. Oye, qué bueno eso que has dicho de pedir ayuda, ¿no? Porque es algo que yo también insisto mucho normalmente a la gente que se suscribe a mi correo diario, ¿no? Pues hace poco precisamente hablaba de eso, ¿no? De una de las claves, yo creo que es levantar la mano, ¿no? Cuando uno se da cuenta de que no llega, al final puede ser por algo personal o puede ser algo profesional, porque la gente piensa que lo profesional no afecta a lo personal y es todo lo contrario, ¿no? Es como que no se puede quitar lo profesional de lo personal. De hecho, ayer estaba hablando con un cliente que me decía que había ido a un webinar donde no sé qué le habían dicho, que tenía que ser un guerrero y olvidarse de sus emociones cuando quería conseguir un objetivo. Y le digo, hostia, no me digas quién es porque, Por si acaso. porque, porque esto me parece una auténtica barbaridad, ¿no? Entonces yo creo que es importante eso, ¿no? Todos, yo también, evidentemente, ¿no? Nos encontramos con puntos, ¿no? En nuestro negocio y en nuestra vida, en las dos cosas, en las que, oye, yo sé hasta aquí, pero si quiero dar un paso más, tengo que buscar ayuda en alguien que sepa cómo dar ese paso, ¿no? Totalmente. De hecho, yo, por ejemplo, este año también he pedido ayuda para organizar mis finanzas personales y profesionales, porque era una tarea pendiente. Yo, la verdad es que siempre he sido de letras y creo que eso me estaba como
yo misma autolimitando, ¿no? No me gustan los números, no me han gustado nunca, siempre se me han atragantado, era la típica niña que daba clase particular de mates, entonces creo que yo sola, ¿no? Un poco, o sea, me había programado, ¿no? Como que no era de números. Y claro, cuando montas tu propio negocio y tienes que ocuparte de tus facturas, de entender los impuestos, de saber solicitar una ayuda o tratar un gestor en qué te puede ayudar y hasta dónde llega. Yo la verdad que de repente identifiqué como que, por ejemplo, no ocuparme de la parte financiera de manera más consciente y más estratégica en mi negocio me estaba limitando mi crecimiento. Entonces también tuve que dar un pasito y decir, a ver, si yo sola esto no sé cómo hacerlo, porque no tengo por qué saberlo todo, voy a pedir ayuda. Y en realidad me hice una formación muy, muy pequeñita, pero suficiente para poner en orden mis cuentas, tener un Excel de presupuesto, ¿no? Un poquito organizado. No digo que lo aplique todo al 100%, os voy a ser honesta, pero sí que simplemente los cambios que he ido haciendo estos meses me han permitido crecer, tener otra perspectiva y aunque me ha sacado bastante de mi zona de confort y todavía a día de hoy me sigue sacando porque sé que hay cosas que tengo que seguir mejorando, bueno, luego la satisfacción, ¿no? De cuando empiezas a ver cosas distintas para mí jolín, es maravillosa. Entonces creo que también hay que ser honesto con uno mismo, ¿no? Y querer un poco también a veces remover las cosas que no nos gustan mucho, porque a mí, sinceramente, de repente enfrentarme a un Excel de números era como, por Dios, ¿pero quién me mandará a mí? Bueno, pero dentro de todo voy a coger lo que, sin agobiarme demasiado, ¿no? Lo que puedo mejorar y hacer ese ejercicio de autohonestidad y decir, pues si sola no estoy llegando y esto me está separando de cosas que me apetecen un montón, no pasa nada, voy a pedir ayuda y yo creo que es súper sano y a mí, te lo digo de verdad, me encanta trabajar con mentores porque al final yo también contrato gente en todos los sentidos para que me ayude en mi negocio y en mi vida, como te decía. Y a mí me encanta ver que esas personas también piden ayuda, que esas personas también se forman. O sea, yo siempre lo digo, yo no confiaría nunca en un mentor o en alguien que me ayudase que no se siguiera formando, que no pidiera ayuda abiertamente y que no dijera, hola, que yo no lo sé todo. O sea, al final Claro. yo siempre aspiro a tener mentores, no que tengan todas las respuestas, sino que se animen a buscar las respuestas cuando no las tienen, ¿sabes? Y lo quieran hacer, jolín, de manera honesta, de esto no lo sé, pues aprendo a hacerlo, ¿no? Totalmente, totalmente, Bego. Y has Mm. comentado que estabas leyendo, que lees un montón, ¿no? Lees por la mañana, lees por la noche. ¿Qué libro estás leyendo ahora? Pues mira, ahora estoy leyendo una novela que acaba de salir de Charo Lagares, que ella fue directora, me parece que, no sé si de Cosmopolitan, es una chica súper joven y se llama Sevillana. Y es Vale. una novela así como un poco costumbrista de tres generaciones de mujeres de Sevilla. Y la verdad es que tiene un tono entre cómico y también te diría que un poco de, bueno, imagínate la típica familia bien de Sevilla y de repente una de las hijas empieza a plantearse todo, ¿no? El novio de toda la vida ya no es lo que ella pensaba que quería, ya a lo mejor no se quiere casar, ya a lo mejor no quiere hacer la vida que todo el mundo pensaba para ella, que se suponía que tenía que hacer. Entonces tiene ese punto también, ¿no? De autodescubrimiento de una de las protagonistas y la verdad que me está gustando bastante. Se llama Sevillana. Oye, y ya que has comentado esto de Sevillana, ¿no? Pues me gustaría saber, porque has hablado de este punto, ¿no? De que se empieza a plantear todo, de autodescubrimiento, ¿no? Y quería unir esto con tu historia, ¿no? ¿Cómo descubres tú que quieres dejar de hacer lo que estabas haciendo? Jo, pues mira, la verdad es que yo estudié periodismo y lo estudié de manera muy consciente porque a mí me apasionaba el mundo de la comunicación y tenía clarísimo que tenía que ir por ahí, ¿no? Yo recuerdo que en el colegio un profesor me dijo, pero ¿y tus padres te dejan? Porque yo venía de un cole privado donde todo el mundo iba a estudiar empresariales y derecho y este tipo de cosas, ¿no? Y yo pensando, sí, claro, me dejan, pero es que mis padres tampoco tienen nada que decir, quiero decir, es mi carrera, o sea, ellos siempre me habían dado total libertad. Entonces yo elegí la carrera libremente. Pero luego, aunque tomara esa decisión libremente, entré inevitablemente en la rueda del hámster en la que en realidad vivimos. O sea, vete a la carrera. Es verdad que yo al trabajar para pagarme la carrera quizá tuve una perspectiva un poco más amplia, pero aún así, pues termina la carrera, hace unas prácticas, luego consigue un trabajo, que consigue un primer sueldo, luego a ver si puedes mejorar ese siguiente sueldo, ¿no? Y así sucesivamente, hasta no se sabe muy bien cuándo, dónde, que tengas un techo o no sé muy bien, ¿no? Y a mí, yo estuve en Estados Unidos un año, mi último año de carrera, trabajando allí, que me vino súper bien porque conecté con un montón de gente emprendedora súper joven, allí en Florida. Y fíjate, o sea, yo volví a España, era súper jovencita, con 21 años, pero como pensando, bueno, de hecho publiqué un post de aquellas que decía, España acoge a una nueva emprendedora, o sea, yo, ¿vale? Con 21 años.
Pero claro, luego llegué aquí, una crisis monumental, una tasa de paro juvenil que alucinas, una presión familiar de todo el entorno y al final me salió la oportunidad de entrar a trabajar en política y dije, me voy a agarrar a este sueldito. Y entonces de repente esa de Begoña, que fue nueva emprendedora, murió según nació ese post, ya no llegó a ninguna parte, ¿no? Lo Entonces borraste, ¿no? entré, ¿eh? Lo borraste. No, no lo borré porque sigue ahí en mi Facebook. La verdad que no. Solo lo publiqué en Facebook, no había Instagram de entonces, pero no lo borré. Ahí sigue para recordármelo de vez en cuando. Mira, me has dado una idea, a ver si lo recupero y hago yo un post en Instagram conectando con esta idea que me ha parecido guay. Pues entonces entré en política, la verdad, un poco pues no sé, por casualidad, buscaban gente joven y entré a formar parte de un equipo que iba a escribir el programa electoral de aquellas elecciones en el año 2013, era esto, 2014. Y bueno, pues imagínate, entré a formar parte de un mundo muy diferente de todo lo que había pensado en mi vida. Formé parte de 2 campañas electorales y después de un año trabajando ahí me surgió la oportunidad de irme ya a Bruselas porque a mi jefe le destinaron allí. Entonces me planté en el Parlamento Europeo con 21 años, con un puesto de muchísima responsabilidad y cobrando más de 3.000 euros. Es así, Claro. aunque me costaba muchísimo vivir allí porque la vida era muy cara, pero igualmente. Además, eso es un puesto que te dan por confianza cuando llegas allí, con lo cual tienes que ganarte un poco al equipo y a la gente con la que trabajas, porque al final decían, a esta niña jovencita, mona y rubia, me la han plantado aquí y a lo mejor no sabe hacerla o con un caruto, ¿sabes? Era la Claro. realidad. Y un mundo además muy masculino, ¿no? Entonces, pues bueno, tuve que currármelo mucho, que trabajar mucho para hacerme mi sitio. Y ahí trabajaba asesorando pues, en discursos, escribía muchos discursos políticos, hacía argumentarios, asesoraba también en estrategias de prensa. Y bueno, la verdad que en el Parlamento Europeo tenía muchas otras responsabilidades porque allí los asesores tenían muchas responsabilidades. Y la verdad que el trabajo me gustaba, ¿eh? O sea, a mí siempre he tenido un punto reivindicativo de siempre aceptaba todos los casos de los que mi jefe no se podía ocupar, los quería yo para mí, todas las causas que llamaban perdidas para mí no lo eran, intentaba estar ahí siempre ayudando. Cuando teníamos que preparar debates electorales, como mira, el que acaba de suceder esta semana aquí en España, me encantaba preparar esa parte, era divertidísimo, viajé muchísimo. Pero, sinceramente, a los 2 años y pico de estar en Bruselas, recuerdo mirar por la ventana de mi despacho, de una planta número 11, creo recordar, del Parlamento Europeo, y mirar el parque que veía desde lo alto de esa torre y decir, o sea, ¿qué pasará ahí fuera, no? O sea, me estoy perdiendo como, porque yo trabajaba 15 horas ahí, me estoy Claro. perdiendo como la vida que hay ahí fuera, ¿no? Y justo en paralelo, mi marido estaba montando su propio negocio. Borja, además de mago, empezó siendo youtuber, empezó con un canal de magia que empezó de la nada y ahora tiene 1 millón de seguidores. Entonces yo le veía a él trabajar y esforzarse mucho, pero le veía hacer lo que le daba la gana. Viajar, irse a un evento, aprender, hacer un lanzamiento, pegársela. Y yo le ayudaba, de hecho, en la sombra durante los fines de semana, ¿no? Tenía como una doble vida, porque durante la semana iba al Parlamento y el fin de semana hacíamos lanzamientos digitales, en la prehistoria de todo este mundo, ¿eh? Y bueno, siempre había tenido un poco, gracias a Borja, como eso dentro de mí de, si yo quiero tener libertad, quiero ser dueño de mi tiempo, de mis decisiones, de mis cagadas y de mis aciertos, y aquí donde estoy no lo estoy logrando, ¿no? Entonces empecé ya con el run rum en la cabeza y tuve un momento ajá, o no sé cómo lo llamaríamos, o lo que llaman a veces en storytelling, ese objeto mágico que de repente lo cambia todo, ¿no? Que, bueno, en mi caso fueron 2. Uno fue una conversación con que el entonces era mi jefe que me dijo un día, Jolín, Begoña, es que yo creo que jamás se te va a dar un trabajo tan bien como se te da este. Él me lo dijo en plan piropazo, Claro. porque yo era muy buena en mi trabajo. Pero yo recuerdo llegar a casa llorando, diciendo, Dios mío, o sea, qué mal lo estoy haciendo si esto es, tengo 25 años y esto va a ser todo. Algo estoy haciendo fatal. Y eso a mí me hizo boom, o sea, de verdad, o sea, lo recuerdo como si fuera, si hubiera pasado antes de ayer. Me dejó como una pequeña cicatriz, ¿no? Y justo en ese momento, bueno, habían pasado también cosas a nivel personal, me iba a casar, Borja tenía aquí un programa de la tele en España y dije, Begoña, hay que empezar. O sea, por algún lado tienes que empezar, esto no puede seguir así. Así que tomé la decisión de volver a España, punto número 1. Y con mucho esfuerzo, pero bueno, decidí, o sea, mucho esfuerzo mental, quiero decir, ¿eh? Perdona que me extienda un poco, pero creo que, jolín, que habrá gente que se pueda sentir identificada un poco Claro, con esta parte, ¿no? por supuesto. Y sobre todo para que veáis que nada es tan bonito, que yo decidí volver a España y dejar el Parlamento, y aún así, cuando volví a España, caí en el Congreso de los Diputados. O sea, ni siquiera me sentí suficientemente valiente Claro. para terminar lo que había empezado. Mi jefe me dijo entonces, mira, Begoña, yo creo que vuélvete a España y me lo dijo tal cual, ¿eh? Una mesa, un teléfono
y un sueldo. Y luego ya decide lo que quieres hacer con tu vida. Es verdad que en realidad tenía razón en una parte, ¿no? Esa parte de seguridad económica entiendo que me lo expresara, ¿no? Y yo dije, pues tendrá razón, ¿cómo voy a venir yo aquí sin nada, ¿no? Entonces caí en el Congreso de los Diputados durante un año y ahí llegó mi segundo momento, ajá, o mi segundo elemento mágico que lo cambió todo, que fue un libro, El universo de lo sencillo, de Pablo Arribas. Un libro que no sé realmente, ni siquiera sé cómo cayó en mis manos, pero que empecé a leerlo y no podía parar. ¿Tú sabes cuando de repente lees un libro y crees que lo han escrito para ti? Sí. Digo, es imposible. O sea, se ha metido en mi cabeza, de repente se ha impregnado de todo lo que ha visto ahí y me ha empezado a hacer una serie de preguntas que yo jamás me había atrevido a hacerme a mí misma, literalmente. Y tortazo, y pasaba una página y otro tortazo, y otro tortazo. Y yo decía, Dios mío, pero es muy fuerte esto. O sea, me acuerdo de decirle, Borja, esto es que mira lo que me dice este chico. Como si me lo dijera a mí, ¿no? Y básicamente, entre todas las 1000 preguntas que leí en este libro, que recomiendo sobre todo a la gente que esté pensando en hacer un cambio vital, del tipo que sea, una de esas preguntas era, Begoña, ¿estás viviendo tu plan B sin haber intentado el A? Y dije, qué fácil lo ha expresado, ¿no? Qué bueno. Digo, pues va a ser verdad. Digo, en realidad yo quiero que esto donde estoy ahora, en este sitio, sea mi plan A para siempre en mi vida. O sea, y me dije, no. O sea, yo en realidad quiero probar otras cosas. Quiero probar a ser mi propia jefa. No sé si me gustará o no, pero quiero probarlo, ¿no? Quiero tener tiempo para escribir, quiero tener tiempo para viajar. Cuando tenga hijos, quiero poder pasar tiempo con él sin, no sé, sin tener que pedir permiso a ningún jefe. Digo, no sé si eso seguirá siendo el A dentro de un tiempo, pero ahora mismo sí que es mi plan A y me di cuenta que lo había postergado, pero ni le había dado una oportunidad, ¿sabes? Ni siquiera me lo había planteado. Y ahí sí que ya sin más, me acuerdo que a los 3 días bajé al despacho de mi jefa y le dije, el 15 de julio me voy. Y me dijo, ¿a dónde? ¿No te irás a otro partido? Digo, no, porque de aquellas todo el mundo se iba, ¿no? Y digo, no, me voy a mi casa. Y me dice, ¿cómo que a tu casa? Y digo, sí, me voy a mi casa porque me quiero replantear mi futuro profesional. Y otro de los jefes que tenía entonces, me acuerdo que en una reunión con mucha gente, cuando anunció que yo me iba, dijo, bueno, Begoña nos deja porque se va a no hacer nada. Y lo dijo tal cual, ¿eh? Y yo me acuerdo que me quedé así y dije, no te equivoques. Digo, precisamente es al revés, o sea, me voy de aquí a hacerlo todo. No sé por dónde voy a empezar, pero me voy a hacerlo todo. Claro. Y me fui. Y entonces me acuerdo que ese día salí y dije lo que siempre me ha dicho mi padre. Me ha dicho, las mejores decisiones de la vida siempre vienen acompañadas de un a tomar por culo. Así que salí del despacho aquel día y dije, a tomar por culo, me voy y Dios dirá, ¿no? Y utilicé los siguientes 6 meses un poco para reciclarme, hacer algunas formaciones, pensar un poco qué quería hacer. Y bueno, 4 o 5 años después, aquí estamos. También me he reinventado dentro del mundo de la comunicación y de la marca en los últimos 4 años. He ido ajustando las cosas como las hacía, hasta dar con una metodología propia y hasta dar con una serie con un tipo de clienta con el que soy súper feliz y con un tipo de estructura de negocio que funciona para mí. Vale, no vayas tan rápido, Perdón. que si no me pierdo pasos. Dime, que ¿te fuiste el 15 de julio de qué año? Yo creo que era el 18. 18, vale. Ok, importante. Entonces tú te vas, decides, voy a tomar por culo, ¿no? Dices a tomar por culo, Literalmente. voy a hacerlo todo. ¿Y qué es lo primero que haces? Pues mira, lo primero que hago es irme de vacaciones, sinceramente, cambiar de entorno. Me hice un viaje con Borja, me parece que nos fuimos, teníamos un evento de marketing y emprendedores en Bogotá, entonces me fui con él, pero ya me fui desde otro sitio, ¿no? Diciendo, wow, qué guay, o sea, ya lo voy a absorber, En ¿no? ese evento fue donde le conocí yo, a ¿Ah, Borja. sí? Maestros de Internet, ¿verdad? Pues yo estaba en ese evento, yo creo que fue ese Bogotá de ese año. Qué bueno. Y de ahí nos hicimos un viaje por Cartagena, por Islas del Rosario, por Medellín y bueno, creo que eso me ayudó muchísimo a vaciar un poco la cabeza para volverla a llenar, porque la política es tan intensa que yo os juro por mi vida que tenía un nivel de agotamiento mental que no me cabía nada, entonces necesitaba un poco vaciarme. Entonces me dediqué los primeros 3 meses sobre todo a eso, a viajar, a descansar y a permitirme, también te digo, no hacer nada durante una pequeña temporada. Al principio me sentía hasta culpable. Yo decía, Dios mío, son las 10 de la mañana y me estoy dando un paseo. O sea, alguien me va a detener o me va a multar o algo así, ¿no? Y Claro. sí, primero descansar y viajar. Y después elegí 2 o 3 formaciones que me apetecía mucho hacer y que no había tenido tiempo. Me formé, seguí mejorando en la parte de hablar en público. Me hice una formación de copywriting y me hice, yo creo, otra formación de negocio. Yo creo que de aquellas. Y nada, eso básicamente.
Está muy guay, ¿eh? Porque muchas veces que, lo menos lo que yo me he encontrado, ¿no? Y yo también he experimentado esto, ¿no? El hecho de decir, vale, salgo de aquí, lo dejo, ¿no? Y en lugar de darte un tiempo, mucha gente, pues por este afán, ¿no? Del hacer, hacer, hacer constantemente, nos metemos, nos embarcamos directamente en el siguiente proyecto, ¿no? Sin darnos tiempo realmente, pues, a hacer ese parón que yo creo que es necesario, ¿no? Después, cuando haces este tipo de cambio, ¿no? Es un proceso que el tomar la decisión es un proceso bastante agotador mentalmente, ¿no? Que no se hace de la noche a la mañana, que es otra de las cosas, ¿no? La decisión se va fraguando ahí en tu mente hasta que el día que dijiste a tomar por culo, o sea, y el hecho de poder permitirte eso, ¿no? Permitirte a uno mismo decir, vale, paro, no hago nada durante un tiempo y es como que hago ese reset, ¿no? A veces yo creo que esto es una recomendación que a mí me gusta dar a la gente que toma esa decisión, ¿no? El hacer ese reset, el apretar ese botón y decir, venga, empiezo de nuevo, ¿no? Y esto, a pesar de que ya tenías formación, ¿no? Yo creo que Mm, el decir, vale, a pesar de que ya tengo esa formación, como este reset tiene que venir por hacerme estas formaciones que me apetece y que me van a dar ese nuevo empujón, ¿no? Para tirar sí, adelante. un nuevo enfoque, una nueva mirada, también conectar con otro tipo de personas diferentes, cambiar un poco mi entorno. Yo estoy contigo, a veces tenemos mucho miedo de parar pensando que no estamos haciendo nada, ¿no? Y sí, o sea, parar también es hacer algo, a veces lo necesitamos y deberíamos hacerlo con más frecuencia de las que muchas veces no nos permitimos hacerlo. Entonces, yo creo que ese es un buen consejo, ¿no? A veces parar, viajar, cambiar un poco de perspectiva, cambiar un poco la mirada. Y luego, otra parte que a mí me hubiera gustado que alguien me dijera eso, también te digo, cuando decidí dejar el trabajo en política, es que yo, bueno, yo me hice mis formaciones, pero como yo siempre he sido una persona multipotencial, me gustan muchas cosas, siempre tengo muchos proyectos abiertos, a veces me cuesta terminarlos porque enseguida me intereso por otra cosa, que es lo que nos pasa a los multipotenciales. Entonces me pasaba un poco esto, ¿no? Me costaba poner foco y también me creía que yo formándome mucho y primero formándome mucho y trabajando muchísimo, aunque no tuviera exactamente claridad de objetivo, pero haciendo, bueno, yo pensé que un día me iba a despertar y iba a como tener claridad total de mi siguiente paso, ¿sabes? Tipo, uff, ya sé por dónde tengo que ir, es por este camino y por fin se me ha iluminado el, no sé, el Espíritu Santo y me ha dicho por aquí. Y no, eso no pasa. O sea, la mayoría de veces cuando tú dejas un trabajo y te reinventas, aunque tengas clara tu pasión, tu vocación o tu propósito, que hay gente que lo tiene clarísimo y gente que no, que lo deja para buscarse, da igual, en ambos casos, la claridad total yo creo que no llega nunca. Entonces, a mí me hubiera gustado que antes alguien, que hace unos años me dijera alguien, Begoña, no te equivoques, que la claridad total no te va a llegar. Y entonces ahora me he dado cuenta de que yo buscaba la claridad total cuando lo que en realidad necesitaba era la claridad suficiente para dar el siguiente paso. Entonces esto es muy importante. La claridad total ni existe ni llega nunca, ni en la vida, ni en la maternidad, ni en el emprendimiento, ni en nada. Necesitas la claridad suficiente para sentirte convencido o animado o motivado de tu siguiente paso. Y la claridad yo creo que se va construyendo a medida que avanzas, que das un pasito y dices, ah, mira, esto me ha volado por aquí, sí, uy, pues esto no lo veo tan claro, ¿no? Entonces, Totalmente, a mí totalmente de esta acuerdo. idea me marcó mucho. Sí, totalmente de acuerdo, porque además mucha gente se bloquea precisamente por eso, ¿no? Porque como no lo ve todo tan claro, al final hasta que no lo veo claro no empiezo, ¿no? Y quieren hacerse una composición de cómo va a ser todo y lo siento, pero es que eso no, la vida no funciona así, ¿no? Tú puedes ver, empezar a ver, oye, esto es por aquí y vas a empezar a dar pasos, ¿no? Y cuando das esos pasos es cuando vas diciendo, ah, sí, ah, mira, ahora se abre esto, ah, sí, pues... Y esa claridad se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, ¿no? Pero la única manera de que eso se haga grande precisamente es como tú has dicho, ¿no? Es avanzando, es claridad suficiente. Me ha Sí, encantado ese concepto. claridad total versus claridad suficiente. Es un concepto que a mí me parece muy, muy necesario de practicar en realidad, ¿no? De hecho, yo misma en estos años he tenido también como que encontrar mi claridad suficiente, ¿no? Porque al final yo soy una persona que soy muy buena comunicando, pero también escribiendo, también soy copy, pero hacer solo copy me aburría muchísimo. Dedicarme solo a la parte de oratoria, de formación de habilidades de hablar en público, también no me terminaba de convencer porque yo tengo una parte también de visión de negocio y estratégica, porque llevo al final 15 años con la empresa de Borja, que la llevamos los dos, que también como que se me quedaba, ¿no? Entonces,
también tengo una parte de liderazgo femenino que me apasiona ese tema y que estudio muchísimo. Entonces decía, jo, es que aquí tengo como muchas patitas, y entonces me pasaba como que no estaba súper feliz cuando hacía esos servicios por separado. Entonces, trabajando y profundizando en ello, llegué a este concepto de marca personal que se me da muy bien, que aúna todo lo que a mí se me da bien, aúna todas mis pasiones, se me da súper bien encontrar esa piedra filosofal en las personas con las que trabajo, se me da muy bien ayudarles a ponerle palabras a lo que hacen, aplicarles estrategia, darles esas pautas de liderazgo y de comunicación. Entonces, yo misma he tardado 4 o 5 años, o quizá un poco menos porque ya llevo con esto un par, pero en de repente que todas las piezas se encajen y decir, ostras, es que esto es lo mío, es que yo soy la crack en marca personal y estoy especializándome muchísimo en eso y he desarrollado una metodología propia. A partir de septiembre también haré cambios en el negocio un poco en esta línea y me ha costado 4 años llegar a ese punto. Claro. En estos 4 años yo he vivido, he facturado, he tenido mis clientes, he podido vivir de lo que hacía. No he parado, es verdad. Pero yo lo que vendí hace 4 años no es exactamente igual que lo que hago ahora. Yo he cambiado Claro. y encontrando un poco, ¿no? Ir encajando esas piedras, esas piezas, perdón. Y ya te digo, eso lo he hecho haciendo. Si yo no llego, venga, voy a probar este formato, voy a probar esto, voy a probar lo otro, no hubiera visto, o sea, nunca hubiera de repente visto, ¡guau! Es que es por aquí, ¿no? Claro. Y Bego, ¿cómo empezaste? Es decir, ¿cómo fue el día que dijiste, venga, va, me lanzo, me doy de alta de autónoma, que voy a empezar a ofrecer esto que yo hago? Pues vais a flipar, porque normalmente te dicen como que empieces con tu escalera de valor, ¿no? De menos a más, ¿no? Venga, empiezas a vender un producto más económico y luego vas al siguiente y así. Pues yo lo hice al revés, ¿qué queréis que os diga? O sea, lo hice totalmente al revés. Yo me lancé a la piscina y mi primer lanzamiento literalmente fue una mentoría de 4 meses que costaba 3.000 euros. Ahí es nada. Sí que es verdad que yo ya traía un background profesional importante, la experiencia en política me daba cierta autoridad, también me daba cierta diferenciación de lo que entonces estaba en el mercado, en la parte de consultoría, ¿no? De comunicación, eh, y, y me lancé sinceramente con eso. Yo pensé que no vendería nada y sí, vendí 4 procesos, trabajé con 4 clientes, aunque os voy a decir que el día antes de hacer el webinar para vender este producto, me eché a llorar. O sea, me eché a llorar diciendo, imposible, yo no puedo venderlo a este precio, no voy a ser capaz. Me hice súper pequeñita, me llegó un síndrome del impostor del tamaño de, no sé, de gigante de China y lo pasé un poco mal. Sí, os soy honesto, yo creo que si me hubiera tenido más trabajada mi mentalidad, podría haber vendido incluso más de aquellas. Pero claro, era mi primera, me enfrentaba sola por primera vez a esto, ¿no? Claro. Y esa fue la experiencia, o sea, fue un poco traumática en tanto a que yo sabía que luego lo iba a hacer bien y mis clientes salieron súper felices y todo salió bien, pero lo recuerdo un poco, vamos a decirlo claramente. A mí me habían dicho siempre, es muy importante trabajar la mentalidad y yo había dicho, venga, buenos días. O sea, esto es un brindis al sol, ya está otro con el cuento de la mentalidad, que yo mido a 1.000 millones de eventos y la mentalidad maravillosa. Bueno, pues es que es verdad. O sea, sin la mentalidad adecuada no hay nada más. Y yo eso lo dejé apartado totalmente. O sea, no me preocupé mucho de trabajarme yo, mis creencias, mi seguridad, me enfoqué en hacer una buena oferta, en hacer un buen lanzamiento, en una estructura de webinar, en toda esa parte como marketingiana y dejé toda esta parte, no me ocupé de ella. Y Bego, ¿cómo fue ese? Es decir, ¿cómo pasaste de cero, es decir, de que no te conozca nadie, no he empezado, a hacer ese primer webinar, porque dices que fue con un webinar en la venta, y vender esos primeros 12.000 euros? ¿Cómo fue ese proceso? Pues mira, al final yo dije, vale, yo tengo talento, tengo ideas, tengo conocimientos, creo que tengo un producto que puede ser interesante, venderlo. Tenía claro a quién lo quería dirigir, pero lógicamente yo no tenía audiencia. O sea, yo había pasado de tener un perfil de Instagram cerrado, porque trabajaba donde trabajaba, a abrírmelo y tener 300 seguidores. Claro. O sea, no tenía, que eran familia, básicamente, ¿no? Entonces no tenía nada. Así que lo que hice fue, en realidad, buscarme colaboradores. Me busqué 3 afiliados que me ayudaran en ese primer lanzamiento, gente muy cercana que confiara en mí y que me ayudara, básicamente que me ayudase con la audiencia que yo no tenía entonces. O sea, yo creo que esto es muy importante. No tenemos que tener miedo de pedir ayuda y de colaborar al principio de nuestros proyectos, ¿no? Es algo que a día de hoy, cuando lo he necesitado o he probado algo nuevo, también lo he hecho, ¿sabes? Entonces, al final me busqué colaboradores porque no tenía tampoco dinero para invertir en Publi de aquellas.
Entonces, claro. al no tener dinero para invertir en Publi y atraer ese tráfico, lo que hice fue buscarme personas que ya tuvieran la comunidad. Vale. O sea, hablaste con 3 personas que tienen una comunidad, esas 3 personas de alguna manera promocionaron el webinar y llevaron a la gente al Bueno, webinar. lo hice a través de WhatsApp de aquellas el lanzamiento. Hice una semana de formación o 4 días de formación gratuitos a través de WhatsApp. Entonces a la gente la mandábamos a WhatsApp y luego se acababa ese proceso de 4 días con un webinar, básicamente. Perfecto, acaba ese proceso. Mira, fíjate, ¿no? Acabas de dar, para alguien que a lo mejor, ¿no? Está en, pero ¿y qué hago? Es que no me conoce nadie, es que ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Pues acabas de dar una estrategia muy clara de cómo pasar de 0 a 12.000 euros de facturación. Evidentemente luego hay que pagar afiliados, hay que pagar cosas, lógicamente, ¿no? Pero ya de empezar a facturar algo con una estrategia muy sencilla, ¿no? 3 afiliados, grupo de WhatsApp, a partir de ahí 4 días de contenido, entiendo, en vídeo o audio, ¿cómo lo hacías? Pues mira, yo mandaba unos PDFs, un PDF al día con una serie de ejercicios y un audio explicativo. Y lo que yo creo que marcó un poco la diferencia entonces es que yo daba feedback personalizado. Y, jolín, me entraron 2 grupos de 300 personas, o sea que fue una semana muy dura, Claro, porque obviamente esas 300 personas no respondía a todo el mundo, pero las que sí, yo qué sé, el 20-30% que respondieran a los ejercicios, yo luego les daba un feedback personalizado. Eso me ayudó a tener una conexión mucho más personalizada, más personal con la persona desde el principio e incluso a identificar a potenciales clientes ya desde el día 1, porque yo veía un claro. poco cómo estaban, ¿no? De hecho, esta idea de seguir dando este feedback personalizado la he mantenido a día de hoy. O sea, yo he pasado por diferentes formatos. Ahora el que más practico, el que más me gusta y que más me funciona son 3 días de consultoría gratuitas de marca personal, que lo hago 3 veces al año. De hecho, a lo mejor hay alguien que me está escuchando que ha pasado por ahí. Y en esos 3 días yo te doy un feedback personalizado todos los días. O sea, yo me preocupo en entender qué te pasa, dónde estás y en ayudarte. Así luego no quieras trabajar conmigo, solo esos 3 días son útiles para ti. Y de hecho ya no hago webinars, ahora hago sesiones de venta 1-1. Paso directamente ¿Vale? de eso, que obviamente es más trabajo, pero también te digo, la conversión para mí es mayor. Claro. Yo tengo facilidad la verdad, de conexión y de venta en el 1-1, entonces No lo aprovecho de eso. parece, no lo parece. También te digo que yo creo que el aprendizaje que se puede sacar de aquí, que de hecho lo comentaba el otro día en uno de mis últimos vídeos, por si le ayuda a alguien, es que no te obsesiones si una estrategia como tal de un mentor o de alguien a quien admiras o a quien sigues o con quien estás formando no te funciona tal cual. Eso puede ser normal. Tienes que probar diferentes estrategias y luego montarte la tuya propia, o sea, inventarte tu propia fórmula. Primero porque cada persona tenemos un carácter diferente, unas habilidades distintas, unas preferencias diferentes. Yo, por ejemplo, a veces lo pasaba un poco mal en el webinar porque no veía a la gente que tenía al otro lado y eso a mí no me terminaba de convencer, Claro. ¿no? No digo que no vaya a utilizar el webinar en el futuro, pero a día de hoy a mí me encanta la conexión 1-1. También vendo high ticket, con lo cual eso lógicamente también requiere, ¿no?, esa cercanía. Pero a mí me ha costado 4 años encontrar una fórmula que se adapte a mí, que me haga feliz, que me haga disfrutar de mi lanzamiento, que no me haga perder años de vida, como digo yo, el agobio de si facturas, si no facturas, ¿no? Entonces, que no tengáis miedo de inventaros vuestra propia fórmula, de ir cogiendo, o sea, por supuesto, escuchad a vuestros mentores que saben mucho, pero que lo adaptéis a vosotros. Yo creo que ahí está la clave. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que es una de las cosas que también recalco mucho. ¿Por qué? Porque, es decir, hay gente que se mete a hacer exactamente lo que le dicen, ¿no? Y cuando se da cuenta tiene un modelo de negocio que no es el que quería. Primero que Uf, no está acorde, ¿no? Y yo he conocido gente que ha multiplicado por 5 su facturación y luego lo que quería es huir, porque no tenía el negocio preparado y no es lo que quería, ¿no? Y luego, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y luego también lo que has dicho, ¿no? A la hora de cómo hacerlo, cómo vender y tal. Por ejemplo, el otro día con una clienta, ella descubrió que lo mejor para ella era vender llamando por teléfono, ¿no? Ella se sentía más cómoda llamando por teléfono, ¿no? Y entonces empezó a hacerlo así y se dio cuenta que de esa manera, pues para ella, como conectaba mucho con esa, empezó a claro. vender su curso con llamada de teléfono, ¿no? Y esto tiene que ver con eso, con comprobar y con ver cuál es la fórmula que más se adapta a ti. Tal cual, tal cual. Hay una frase que a mí me apasiona, que no tiene que ver con el mundo de los negocios, que es de una escritora maravillosa española que se llama Ana María Matute, que a mí me encantaba y me encanta. Y ella tiene una frase muy famosa que habréis escuchado que dice, hay que inventarse la vida porque acaba siendo verdad. Pues yo esto lo aplico a todo. Tienes que inventarte tu propia fórmula de negocio o para generar ingresos porque acaba siendo tu verdad. Si no está conectada contigo, con tus valores, no es coherente contigo, mal vamos, ¿no? Entonces,
Eso por una parte. Y la segunda idea, que la he aprendido realmente este año en una de las formaciones que he hecho con Vilma Núñez, que nos hacía una pregunta el primer día de clase que y decía, jo, qué básico, pero qué fuerte, ¿no? Que decía, a ver, tú quieres un negocio que se transforme en una empresa que vaya a crecer, que vaya a tener equipo, etcétera, etcétera, o tú quieres un negocio que te financie un estilo de vida concreto. Las dos cosas son válidas, pero son dos Totalmente. cosas muy distintas. Claro. Y dije, Son dos caminos muy diferentes, dos decisiones muy diferentes que van a conllevar dos tipos de acciones muy diferentes. claro, Y eso hay que tenerlo claro al principio, ¿no? Una vez que ya dices, vale, esa claridad de la que hablamos, ¿no? Claridad, ¿quiero montar mi negocio? Sí, luego la siguiente claridad es, vale, ¿hacia dónde quiero llevar mi negocio, ¿no? justo. Exacto, yo ahora mismo estoy en un punto, por ejemplo, que me he dado cuenta de que, bueno, o sea, tengo mi sueldo, tengo mis clientas, tengo más o menos mi modelo montado, pero tuve que, después de esta formación con Vilma, que hice como balance propio, ¿no? De dónde estoy y dónde quiero estar, me di cuenta de que al final el 80% del tiempo de mis días se pasaba en las sesiones uno a uno con mis clientas y me estaba quitando tiempo de hacer otras cosas que quiero hacer. Entonces digo, tengo que cambiar el modelo porque me ha funcionado estos últimos 2 años, pero no era madre, ahora soy madre, entonces tengo que cambiar cosas y me ha costado soltarlas, porque claro, cosas que me estaban funcionando económicamente, pero Claro, no me están acercando al estilo de vida que yo quiero llevar ahora mismo en este momento de mi vida. Entonces también hay que ser un poco honesto con uno mismo y decir, pues hay que hacer cambios. Y luego si esos cambios no salen como uno pensaba, no pasa nada, ya ajustaremos, pero quedarme así tampoco es una opción. Si yo quiero escribir mi libro y me paso 3 días en semana enfocada solo con mis clientas uno a uno y encima el precio, o sea, lo que me pagan es X, que no es Z, sino es X, y resulta que los lunes los dedico a formación y los viernes los dedico a creación de contenido, ponte, ¿dónde queda el tiempo para mi libro? eso es. Entonces ahora, por ejemplo, yo de cara a septiembre voy a transformar, subo mis precios de consultoría uno a uno de marca personal y trabajaré con menos personas y voy a hacer un formato que es un híbrido entre individual y grupal, un poco más económico para las personas que no puedan acceder al uno a uno. Y es un cambio que llevo un año sabiendo que tengo que hacerlo y lo he ido postergando porque realmente me hace salir de una zona de confort en la que he estado muy bien. Pero sé Claro. que también sin ese tipo de decisión no va a haber crecimiento para mí. Claro, eso al final en todo modelo de negocio, ¿no? Yo siempre digo que hay como tres etapas en un negocio, ¿no? Es la creación, la consolidación y el Mm, crecimiento. Y llega un momento en que si quieres crecer, es decir, al final tienes que hacer las cosas de manera diferente a las que estabas haciendo hasta ahora, ¿no? Y ese cambio, pues es un cambio que, bueno, que hay que reflexionar muy bien, hay que pensarlo muy bien, porque como tú dices, ¿no? Hay un momento, yo recuerdo cuando tuve que tomar la decisión hace unos cuantos años de dejar de hacer coaching sí, individual para centrarme en la empresa y es una decisión importante, claro, porque es como, eso también me gusta, ¿no? Pero ahora mismo, para financiar, para tener el estilo de vida que yo quiero, que el estilo de vida no es dinero, es tiempo, claro, es donde pongo mi foco y mi energía, requiere hacer esos cambios, tal ¿no? cual. Entonces, ahora mismo, Bego, ¿cuál es tu modelo de negocio? ¿Cómo generas Pues ingresos? mira, yo ahora mismo tengo varias vías. Tengo una que es la más importante, que son las consultorías uno a uno de marca personal. ¿Vale? Ahora mismo, a día de hoy, que esto cambiará en septiembre, trabajar en una consultoría conmigo uno a uno son 8 semanas y está alrededor de los 1.300 euros. ¿Vale? Y entonces, dependiendo del trimestre, pues he cogido entre 5 y 8 clientes. Y me he dado cuenta de que son muchos ahora mismo para el tipo de vida que tengo, ¿no? Entonces, esa es mi principal fuente de ingresos ahora mismo. Antes necesitaba hacer lanzamientos cada 3 meses para llenar esta agenda. Ahora intento que de un lanzamiento se me llenen 2 trimestres. Es decir, que haya lista de espera, que tú me puedas pagar una señal y apuntarte para en cuanto termine con estos clientes poder arrancar contigo. Esto me permite tener más tranquilidad mental, económica y también estructurarme de otra manera, ¿no? Y luego, por otra parte, tengo talleres de ventas, un taller de ventas, de aprender a vender y un taller de hablar en público. Hasta ahora los he hecho online. Son talleres que están entre los 90 y los 100 y pico euros, de entre 3 y 4 horitas, y este año empiezo a hacerlos presencialmente, uno al mes, a partir de septiembre. Entonces ahí tengo, digamos, bueno, otra entrada de ingresos, no es gigante, pero uno, me gusta muchísimo hacerlo porque me encanta enseñar y me encanta el formato presencial y también me permite incluso que haya personas que me conozcan por primera vez ya pagándome en este formato, que es este taller, y que luego puedan pasar al siguiente paso, que en este caso podría ser una consultoría conmigo. Y luego ahora le vamos a añadir una tercera que va a ser una formación grupal. Va a hacer lo mismo, lo que hago en el uno a uno,
pero después de 4 años haciéndolo ya he llegado a un punto donde lo he podido sistematizar y metodologizar un poco más para asegurarme que las personas que estén en este pequeño grupo van a tener la transformación que yo quiero. Y entonces tendré esa tercera vía, que es este grupito. Por eso ahora la consultoría 1-1 va a subir de precio. Muy bien, oye, clarísimo, 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 Yo creo que hay que clarísimo ser como súper claro en esto y súper transparente, porque puedes ayudar a muchas personas y porque sinceramente ya está bien de tabús de hablar de tema de dineros y de economía y de precios. O sea, no, es algo bueno, maravilloso y necesario para vivir. Entonces también nosotros tenemos, si queremos luego que la gente nos pague lo que nosotros queremos, tenemos que hablar abiertamente de ello con confianza y trabajarnos mucho las creencias en torno al dinero. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Oye, igual te envío un cliente, ¿eh? Ahora que estoy pensando, justo me ha venido ahora me ha venido ahora el Colin. flash. Vale, ya hablaremos después. Vale, te quería preguntar, ¿no? Ya para ir cerrando, ¿no? Por dos preguntas importantes. La primera, lo de Eurovisión. Gracias, ya estaba tardando este momento, por favor, lo has dejado ¿Qué para el te, final. qué te pasa con Eurovisión? Pues mira, para los que se estén uniendo ahora a este directo y estén flipando un poco a esta conversación, soy una apasionada de Eurovisión desde que soy muy pequeñita. En mi casa, yo creo que un poco heredado de mi madre, cuando éramos pequeñas, yo creo que el primer recuerdo que tengo debe ser David Civera o Rosa de España, no lo sé. Se celebraban fiestas familiares para ver Eurovisión. Y yo creo que eso se me metió un poco, bastante, a mi hermana y a mí se nos metió un poco en vena. Y empezamos a tener como esa pasión solo compartida entre nosotras por ver Eurovisión. Entonces hay una parte que yo creo que conecta mucho con la nostalgia, la familia, el recuerdo, el disfrutar, ¿no? O sea, como yo soy muy partidaria de tener tradiciones en tu vida, ¿no? De cosas que las repites porque te hacen feliz igual que el primer día, ¿no? Entonces que hay un componente muy emocional con que siga gustándome Eurovisión. Y luego, a medida que me he ido haciendo mayor, también hay un componente que está relacionado con lo que hago, inevitablemente, y es que aprendo muchísimo, quiero decir. Vosotros pensad que en el Festival de Eurovisión los artistas tienen 3 minutos o menos para enamorar a millones y millones de personas con este ratito solo en televisión, con su mirada, su vestuario, su imagen, su voz, su canción, su propuesta artística, su concepto creativo. Me parece brutal. De hecho, este año España no le ha ido tan bien porque aunque tenía una propuesta muy buena, era una propuesta que necesitaba más de una escucha, como a veces nos pasa. Hay personas que te enamoran según las escuchas la primera vez y gente con la que necesitas más tiempo, ¿no? Entonces también a mí, a nivel comunicativo y marketingero, me parece espectacular. Analizar cada año el concepto creativo de las propuestas, el storytelling, incluso cómo los países se trabajan su paquete creativo desde que dicen, oye, esta es mi canción, este es mi porqué, este es mi para qué, y así voy a hacer la promoción. Porque pensamos en Eurovisión en la cita del final, ¿no? De nos juntamos, vemos el festival y ya. Pero hay unas semanas previas que tienen que ver con la parte promocional en las que, de verdad, si te dedicas al mundo de la comunicación y del marketing, se aprende muchísimo. O sea, a nivel marca personal, a nivel intríngulis, de storytelling, incluso de publicidad. Y entonces hay una parte, yo creo que todavía me apasiona más porque ahora conecta también con esta parte más profesional, digamos, ¿no? O sea que para mí tiene como, no sé, todos son cosas positivas. ¿Qué te voy a Lo decir? tiene todo, lo Lo tiene tiene todo, todo. vamos. Ahora ya vais a ver Eurovisión desde otro sitio, ¿eh? Hombre, totalmente. Totalmente, totalmente, ahí enganchado a la tele. Sí, sí, sí. Y la última pregunta que te quiero hacer, ¿no? Es decir, que tiene que ver con precisamente una de las cosas que tú haces, ¿no? Que es ayudar a las personas a exponerse, a perder Mm. el miedo, ¿no? Ese miedo a exponerse en público. ¿Qué consejo le darías a una persona, ¿no? Que quiere, bueno, que está emprendiendo y que sabe, que tiene claro que quiere crear su marca personal? Que este es la persona que tengo en la cabeza, ¿no? Tiene claro que quiere crear su marca personal y tiene claro que necesita dominar o necesita aprender a hablar en público y exponerse, ¿no? ¿Por dónde le dirías que Pues empiece? mira, me encanta que me hagas esta pregunta porque además es algo que he trabajado en los últimos meses bastante, un poco en esta idea, porque hasta hace un tiempo, cuando me preguntaban esto, yo siempre decía, y lo mantengo, pero a lo que voy, yo siempre digo, bueno, tienes que empezar, quiero decir, empezar por el principio, no vas a pasar de 0 a 100 porque lo vas a pasar mal, ¿no? Entonces, siempre decía, bueno, si te da miedo exponerte, lo primero que tienes que hacer es no sé qué. Bueno, pues ahora llevo un tiempo cambiando un poco la respuesta que le doy a esta pregunta porque me he dado cuenta, después de analizar muchos casos de personas con las que he trabajado, que la primera inseguridad del miedo a exponerse y hablar de quién eres y de lo que haces
en realidad parte de que no tienes claro cómo te presentas al mundo. Cuando tú no tienes claro quién eres, qué haces, para qué lo haces, por qué o qué quieres, y ojo, no me refiero a una claridad total en cuanto a objetivos de la que hablábamos antes. Hablo de claridad a la hora de expresar el punto en el que estás, sea el que sea, aunque sea un punto en construcción. Cuando tú no tienes esa claridad a la hora de contarle al mundo quién eres, lógicamente te haces pequeño. Te haces pequeño porque tienes un batiburrillo mental, un caos y dices, ¿cómo no te va a dar miedo exponerte? Si no sabes en realidad ni siquiera cómo decir hola, soy. Entonces, en realidad para mí, mi primer consejo ahora a día de hoy que estoy dando para esto es siéntate con un profesional que te ayude a clarificar cuál es tu discurso de presentación. No importa dónde estés, como si, aunque estés reinventándote, pero tener claridad de cómo vas a contarle al mundo quién eres. Eso es lo más importante. Luego ya podemos hablar de otras técnicas que tengan que ver con la gestión del miedo, de si te expones en una pantalla, si te expones ante un público de carne y hueso. Eso ya sería secundario. Pero de verdad, es increíble cuando en el momento en el que tú haces clic y de repente dices, jo, sé lo que tengo que decir, sé quién soy y sé cómo lo quiero contar, lo demás es mucho más sencillo. Entonces, esto es algo que no nos damos tanta cuenta, ¿no? Y entonces piensas, jolines, es que a mí nunca se me da bien hablar en público, me sudan las manos y me agobio. Y hay que a veces retrotraerse un poco más, ¿no? Y de verdad que no falla. O sea, cuando me encuentro estos casos y le hago el ejercicio de, bueno, cuéntame quién eres, pues es que no sé cómo contártelo. No sé contar mi historia, no sé decirte que sí, que no ahora mismo en mi vida o hacia dónde voy. Entonces, y sobre todo muchas personas piensan que como no tienen esa claridad total ya, pues no pueden tener un discurso de presentación. No es Claro. verdad, tú puedes tener un discurso de presentación aunque ahora estés estudiando, aunque ahora te estés formando, en el punto en el que estás. Realmente, y es súper importante, oyentes, porque tu posicionamiento parte de lo primero que tú le cuentas al mundo de quién eres y qué haces. Porque, claro, en marketing nos han vendido, ¿no? Que el posicionamiento es el lugar que tú ocupas en la mente de una persona, ¿no? Yo qué sé, si piensas en croquetas, pensarás en Begoña. Si piensas en Eurovisión, pensarás en Begoña. Muy bien, todo lo que tú quieras. Pero la realidad es que para que tú pienses en croquetas y en Eurovisión asociado a Begoña es porque yo un día me he plantado aquí y te he dicho, hola, soy amante de las croquetas y de Eurovisión. ¿Me explico? O sea, que la primera parte del posicionamiento parte de lo que tú le expresas al mundo. Por eso algo en lo que hay que detenerse, hay que dedicarle tiempo. Y si no lo sabes hacer solo, pues ponte en manos de alguien que te pueda ayudar. Y esa seguridad luego te ayuda a luchar contra el síndrome del impostor, a luchar contra ese miedo a exponerte e incluso te acerca un poquito a trabajar esa claridad suficiente de la que hablábamos, ¿no? De, vale, ya tengo esto, pues venga, el siguiente pasito, ¿cuál es? Claro. Y oye, ¿y dónde pueden encontrar a ese profesional? Pues hombre, para la primera parte estoy yo, por supuesto. Vale. Pero en realidad, aparte de mí, o sea, cualquier persona que se dedique a la comunicación, al storytelling o en este caso a la marca personal, suelen ser perfiles que te pueden ayudar con esta parte. Yo te diría que es muy importante contar con un profesional que aúne la parte estratégica, o sea, que sepa de estrategia y de posicionamiento, pero que sepa también de storytelling y de comunicación. Y de verdad, a veces no llegamos solos y no pasa nada. O sea, yo tengo muchos clientes que me dicen, Begoña, pero yo para qué voy a trabajar mi historia si ya me la sé, si es la mía. No, o sea, no es así. No des por sentado que tú sabes comunicar tu historia, porque ¿cuántas veces te has detenido a entender cómo tu historia la puedes transformar en un recurso positivo y poderoso para tu negocio o un recurso de posicionamiento? Probablemente Claro. nunca. Has vivido una historia y ya, y esa es tu vida, ¿no? Pero hay que detenerse sobre eso y darle y transformarla. Y Begoña, para Sí. acabar, ¿dónde pueden encontrarte? Pues mira, me podéis encontrar aquí en Instagram, que estoy bastante activa, que soy @begombaeza, ¿Vale? y me podéis encontrar en mi web, que ahora, bueno, estará en construcción unos meses, pero es begombaeza.com. Estoy en LinkedIn como Begoña Martín Baeza también. Y también estoy en Telegram como @begombaeza, si alguien me quiere buscar por ahí. Perfecto, pues ahí ya tenemos todas las vías para poderte encontrar, para aquellas personas que les interese saber más y trabajar sobre esa exponerse en público, atreverse, dar los pasos, esa parte comunicativa que tú tienes y que has demostrado que, vamos, que eres absolutamente referente en eso. Así que Pues muchísimas muchísimas gracias por todo. gracias. David, ha sido un placer esta entrevista, me lo has hecho súper ameno, me lo he pasado genial, se me ha pasado rapidísimo, o sea, acabo de mirar la hora y digo, Dios mío. Y también gracias por la labor que tú haces con los emprendedores del mundo y con las personas que estoy segura que se han puesto en tus manos y a las que puedes ayudar, que está bien pedir ayuda, que todos la necesitamos y que nos tenemos que rodear de profesionales también que nos lo pongan más fácil y que nos lo hagan más divertido el camino, ¿no? Eso es, totalmente de acuerdo. Mil Ha gracias, sido Bego. Un abrazo. un placer, un beso a todos.
Hasta Besos. luego. Chao.